Apoyamos los esfuerzos misioneros tanto en el país como fuera. Quizás muchos no saben, pero ella nos ha Bienvenido, un gusto de verles a la iglesia. Vamos entonces a la palabra del Señor, estimados hermanos, queridos, vamos a meditar, a reflexionar. Les invito a que tomen sus Biblias y puedan abrir sus Biblias por mientras tanto, en el libro de Génesis. Difícil perderse dónde abrir la Biblia, ¿cierto? Pastor, qué fácil la hizo hoy día. Ahora sí, el libro de Génesis, ya, por favor. Para entonces poder comenzar y dialogar acerca de lo que encontramos en el contexto de que en el mes de agosto, tenemos como tema para que el pasado no me impida avanzar. El tema para este mes de agosto, para que el pasado no me impida avanzar, y por eso luego que el domingo pasado la reflexión de la palabra también estuvo en este tema, queremos hoy día justamente meditar y pensar en lo que significa que el pasado no me impida entonces a avanzar. ¿Ya? Abra su Biblia ahí en Génesis, libro de Génesis, capítulo 45. ¿Puede ser? Capítulo 45, por favor. Estoy esperando a ver si hay unas gráficas que traje, a ver si pueden aparecer las gráficas. Eso, gracias, transmisión, ya, para entonces yo poder desde acá controlar lo que vamos entonces a trabajar, ¿ya? Por favor, ¿puedes colocar la primera y permitirme controlar desde acá? Por favor, hermanos, ya. Vamos entonces a tratar desde acá de controlar. Por ahí creo que sí, está un poco desfasada, pero por ahí. Ya, hermanos, en Génesis capítulo 45, quiero partir haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué poder tiene el pasado sobre el futuro? ¿Cree usted que el pasado tiene poder sobre el futuro? ¿Qué opina acerca del pasado? ¿Tiene el pasado poder sobre el futuro? ¿O preguntamos si tal vez el presente, mi hoy, puede estar siendo afectado de alguna manera, condicionado por ese pasado? ¿Ya? ¿Se ve afectado por ese pasado? ¿O un pasado no resuelto? ¿O un pasado no sanado? Hablemos del pasado. ¿Podría impedir avanzar para convertirme en la persona que debo ser? Bueno, hoy día quiero invitarles a que hablemos del pasado. Hablemos del pasado de un pasado, ¿ya? Y cómo fue resuelto y también cómo entonces también fue sanado. Así que le invito a que ahí en Génesis capítulo 45 podamos entonces entrar al texto de la Biblia, donde el tema de hoy, resolviendo y sanando el pasado. Se desconfiguró la letra y la forma ya, así que algo pasó allá arriba, no sé, después vamos a hablar, ¿ya? No, está bien, no me voy a hacer problema por ello. Génesis 45, versículos 5, 7 y 8. 5, 7 y 8. ¿Lo tienen allí? Creo que lo tengo, a ver si va a salir bien, porque lo traje también ahí para poderlo. Eso, versículo 5. Dice el versículo 5, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Es el versículo 5. El versículo 7 dice, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Y me salto al versículo 8 de Génesis 45. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Dígame, ¿de quién son esas palabras? ¿Quién las dijo? ¿Está seguro? ¿Está segura?
Muy bien. Y en su casa también, de seguro dijo Jacob. No, José. José claramente son palabras del término de una historia. Son palabras que se dicen cuando acaba un episodio y se cierra y uno descansa. Son palabras tranquilizadoras cuando pasa la tensión, la crisis. Son palabras del final de una historia. Por eso que, estimados hermanos, hoy día yo les quiero invitar a que podamos entrar en el pasado del pasado de José. ¿Conoce la historia de José? Qué bueno que la conozca, porque mientras yo le voy contando, por ejemplo, en Génesis capítulo 29, capítulo 30, uno va a encontrar que Jacob tuvo no solo a una mujer, sino que tuvo a 4 mujeres. Voy a reservarme una opinión que quería decir, pero sigo con el relato. Tuvo a 4 mujeres, ¿ya? Y trabajó por Raquel. Pero al final, cuando quería tener a Raquel, el padre le dio a su hija mayor, que era Lea. Cuando fue a reclamar, el padre le dijo, no, que la costumbre de este país es entregar a la hija mayor y después la menor. Así que cumple tu deber conyugal y después te doy la hija menor, que es Raquel, pero tienes que seguir trabajando para mí. ¿Cuántos años más? 7, porque ya había trabajado 7 años. Así que le dio finalmente a Raquel, así que Jacob tuvo a Lea, ¿ya? Y también estuvo a Raquel. ¿Ya? Pero pasan los días, pasa el tiempo y resulta que como Raquel no tenía hijos, Lea sí tenía hijos y empezó a darle a Jacob un hijo tras otro hijo hasta completar con Lea, que tuvo, ¿cuántos hijos? 6 hijos. 6 hijos con Lea, ¿ya? Que era en este caso la mayor, y tuvo una hija que es el nombre de Dina. Y como ya Lea no podía tener más hijos, se empezó a desesperar, y como cada una de estas mujeres tenía una criada, una sirviente, un día le dijo Lea, toma a mi criada y a mi sirvienta, acuéstate con ella para que te dé más hijos. Eso no pasa aquí, pasa allá, y pasaba allá. ¿Cierto? Y así que con la criada de Lea, llamada Silpa, tuvo entonces de Lea 2 hijos. Así que tenemos los 6 varones, la niña, más que la criada tuvo 2 hijos más. Y finalmente, como Raquel vio que no podía tener hijos, ¿qué hizo Raquel? Como ella tenía una criada también, usted conoce la historia, ¿cierto? ¿Qué hizo Raquel como veía que no podía tener hijos? Le dijo a su esposo Jacob, toma a mi criada, acuéstate con ella para que me dé descendencia. Y así que Jacob, por supuesto, lo aceptó y con Bilha, ¿qué pasó? Y con Bilha, que es la criada de Raquel, tuvo 2 hijos. 2 hijos, lo mismo que tuvo la otra criada de Lea, también 2 hijos. Hasta que finalmente llegó la hora y el momento de Raquel. Raquel, que no había podido tener hijos, ya era Raquel a quien amaba Jacob, era por Raquel por quien había trabajado, igual se quedó con Lea, pero era Raquel su objetivo. Así que finalmente la esterilidad se acabó y finalmente Raquel tuvo un hijo, eso lo encuentra uno en Génesis capítulo 30, versículo 23 al 24, y ese hijo, ¿cómo se llamó? Muy bien, estimados hermanos. Y esto lo pregunto porque vamos a entrar al mes de la Biblia en unos días más. Estuvo a José, ¿ya? Fue de su corazón, ya iban 11 hijos, fue de su corazón, lo tuvo con ella. Y si uno sigue avanzando en la historia, en Génesis capítulo 35, vemos que Raquel vuelve a tener un segundo hijo, pero el parto fue muy difícil y en el parto ella murió, Raquel. Y este último hijo, el menor, se llamó, muy bien, Benjamín. ¿Me siguen en la historia? ¿Sí? Entonces tuvo a Benjamín, allí ella murió, allí fue sepultada, eso no lo encuentra en Génesis capítulo 35. Si seguimos avanzando en Génesis capítulo 35, al final vamos a encontrar todo el detalle de los nombres que tuvo Jacob con estas 4 mujeres, ahí usted lo puede encontrar. En Génesis 37 ya comenzamos a ver qué se empieza a dar al interior de este hogar. Cuando ya han nacido todos los hijos, cuando está Jacob, pero lamentablemente Jacob quedó viudo
porque había perdido a su esposa Raquel. Y en Génesis 37 encontramos cómo esas muestras de afectos comienzan a evidenciarse del padre de Jacob, en este caso ¿hacia quién? Hacia José, de una manera especial. Jacob amaba a su hijo que no era el último, pero a su hijo José, que fue el primero que nació de Raquel, le mandó a hacer una túnica de muchos colores, muy elegante, y los hermanos, por supuesto, empezaron a odiarlo. Dice el relato bíblico que ni siquiera lo saludaban. O sea, empezó, usted sabe esto que pasa en las casas y los hogares, comenzó, póngale un nombre, cuando los hermanos no se llevan bien, se empiezan a odiar, no se saludan. Esto comenzó a ocurrir en este hogar. Y entonces, en medio de todo esto, José, que lo que hacía, le contaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Le contaba a su padre y a sus hermanos unos cuantos sueños que José había empezado a tener. ¿Se recuerda esos sueños? Uno de esos sueños decían como que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de él y se los contaba. Entonces los hermanos comenzaron a molestarse con José. ¿Cómo crees tú que algún día nosotros nos vamos a inclinar delante de ti? Porque parece que era tan claro el sueño que se entendía que parece que ellos se iban a inclinar un día delante de él. Hasta que al final, ¿en qué termina la historia? José va a ver a sus hermanos que estaban cuidando los animales. ¿Qué hacen sus hermanos? Lo agarran, lo toman, lo meten en una cisterna, lo querían matar. Rubén dijo, no lo matemos, no hagamos esto. Después finalmente venían unos mercaderes. ¿Qué hicieron frente a los mercaderes? Lo vendieron, ya, sacaron la túnica, la empaparon con sangre, degollaron a un animal, lo empaparon con sangre y finalmente fueron a darle la noticia al padre, a Jacob, que habían encontrado la túnica y por lo tanto desde entonces Jacob creyó que su hijo había muerto, que una bestia, que una fiera lo había matado, lo había devorado y entró en un duelo, en una tristeza profunda. Jacob perdió a Raquel y ahora pierde a José, el hijo que él amaba, así que se hundió en un duelo, una tristeza, mientras José iba viajando ¿a dónde? A Egipto, se dirigía en manos de estos mercaderes. Finalmente, en Génesis capítulo 39, ¿qué encontramos? ¿Cómo continúa esta historia? José es llevado a Egipto, ¿ya? Y finalmente es vendido como un sirviente, como un esclavo. ¿A quién es vendido? A Potifar, que era el jefe de la guardia del faraón. Potifar lo toma y al final, ¿qué hace Potifar? Lo coloca como encargado de toda su casa y vio que José tenía capacidades extraordinarias como administrador y cuando estaba a cargo de toda su casa todo estaba en orden, todo andaba bien y todo prosperaba. Era un hombre con capacidades administrativas, por decirlo así, para estar a cargo de otros y de otras. Y finalmente en esa casa le ocurre que Potifar, que tenía su esposa, ¿qué hace su esposa? Lo seduce, lo ve atractivo. El relato bíblico dice que cuando fue vendido, cuando estaba en casa tenía 17 años. Así que han pasado algunos años, pero era atractivo, buen mozo, y la esposa de Potifar lo comienza a seducir. Y justamente un día en que se encontraban solos, José salió corriendo, pero quedó parte de la ropa agarrada de sus uñas. ¿O no? Y cuando llegó Potifar, ¿qué pasó? Lo acusó falsamente de que este sirviente que tú contrataste quiso abusar de mí. Y aquí está la prueba. Eso pasa en esos tiempos, ¿no más cierto? No pasa hoy día. Quiso abusar y Potifar, por supuesto, como todo buen esposo, le creyó a su esposa y mandó a encerrar. En vez de matarlo, uno ve cómo Dios va protegiendo a José, lo protegió de sus hermanos que lo querían matar y finalmente no lo mataron. Aquí Potifar podría haberlo matado y no lo mató, sino que ordenó que lo echaran a la cárcel. Y allí en la cárcel, ¿qué pasó con el dueño de la cárcel? Se dio cuenta que este tipo, que este sirviente, que el Potifar lo mandó a la cárcel a encerrar, tenía capacidades especiales y este jefe de la guardia de la cárcel, ¿qué hizo? Lo puso a cargo ¿de qué? De la cárcel. Lo puso a cargo de la cárcel. Un prisionero a cargo de la cárcel y él administraba la cárcel. El jefe de la cárcel salía y no se preocupaba porque cuando llegaba todos los presos estaban en su lugar ordenaditos. Y él mismo también. Pero a esa cárcel, dice Génesis capítulo 40, cayeron dos personas.
a la cárcel. ¿Quién cayó a la cárcel? Y venían directamente del palacio del faraón. ¿Quién venía? Estamos haciendo un repaso bíblico hoy día, ¿eh? Venía porque el faraón se enojó con el jefe de los panaderos y se enojó con el jefe de los coperos y los mandó a la cárcel. Allí que se quedaran en la cárcel hasta saber qué iba a pasar con ellos. Y allá llegaron. Y un día, que se conocen con José, ambos tuvieron un sueño. El jefe de los panaderos, el jefe de los coperos, y cada uno le contó el sueño a José. Cuéntame los sueños. Y José les interpretó los sueños. Y resulta que el jefe de los coperos, el sueño era que en unos días más iba a ser restituido a su cargo. Pasaron los días y fue restituido a su cargo y volvió a servir al faraón. Pero faltaba la interpretación del sueño del jefe de los panaderos. ¿Y cuál fue la interpretación? Lo siento. En 3 días más vas a ser ahorcado. Oh, y se cumplió. Y se cumplió. Así que cuando el jefe de los coperos fue restituido a su trabajo, se olvidó de José. Porque José le había dicho, si vuelves al palacio, acuérdate de mí, para que a él lo saquen de él. Pero se olvidó. El jefe de los coperos volvió a trabajar con el faraón, volvió a servirle, pero se olvidó. Pasa el tiempo y finalmente en Génesis capítulo 40, porque estamos viendo el pasado del pasado de José, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? En Génesis 41 digo, ahora es Faraón el quien tiene, ¿qué cosa? Un sueño. Esa misma noche el Faraón soñó 2 sueños. Tuvo 2 sueños. En el primer sueño veía como 7 vacas gordas, bonitas, subían ¿dónde? Del río Nilo y pastaban, y luego del mismo río Nilo subían 7 vacas feas, flacas. El texto bíblico dice en la NBI que el faraón nunca había visto vacas tan raquíticas, que subieron del río y finalmente ¿qué hicieron las vacas, las 7 vacas raquíticas y flacas? Se comieron, comenzaron a comer las 7 vacas gordas, pero el asunto está que después que se comieron las 7 vacas gordas, las 7 vacas feas y raquíticas seguían siendo tan raquíticas como siempre. No engordaron un poquito. ¿Cuál es el dato? No lo sé. Y el otro sueño de las espigas, 7 espigas bonitas, robustas, que se terminan comiendo, estas 7 espigas que estaban quemadas, se terminan comiendo las 7 espigas robustas. Bueno, ese fue el sueño, y el faraón al otro día cuando se levantó mandó a llamar a los magos, a los astrólogos, a los adivinadores, quienes sean, para que pudieran interpretar el sueño, y no pudieron. Y en ese minuto, ¿quién se acordó de alguien que interpretaba sueños? El copero, por el jefe de los coperos. Oye, hermano, esta historia tiene varios ribetes, son interesantes de ver. Si uno lee la historia así a la pasada, a la rápida, porque ya me tengo que ir, se va a perder de un montón de detalles. Pero si nos detenemos, siempre va a haber un jefe de los coperos en algún lugar. Donde tú trabajas puede ser un jefe de los coperos y que alguien está en necesidad y en aflicción y te puedes acordar. Yo sé, alguien que te puede ayudar. Yo conozco a un Dios que es poderoso. Yo conozco a un Señor que si tú le oras. Bueno, y el jefe de los coperos dijo, yo sé, yo conozco a alguien, porque cuando estábamos en la cárcel, bueno, el otro se fue para el otro lado, pero cuando estábamos en la cárcel, a los 2 nos interpretó el sueño y se cumplió. Así que, ¿qué hizo el faraón cuando escuchó esto? Lo mandó a llamar, dice el texto bíblico, que lo llamaron a José después de haberlo bañado, después de haberlo afeitado, haberle puesto ropas, se presentó delante entonces ¿de quién? Del faraón. Y eso está en el capítulo 41, lea de Génesis capítulo 41, se presenta a José y el faraón entonces le cuenta los sueños a José. ¿Y cuál es la interpretación que dice José después de eso? Le dice a faraón, ambos sueños son el mismo sueño, es lo mismo. Los 7 años, o estos 7 vacas gordas, estas 7 espigas frondosas, representan 7 años de abundancia, y las 7 vacas flacas, raquíticas, y estas espigas que están quemadas, representan 7 años de escasez, de hambre. Y el mismo José, después que interpreta, ¿qué es lo que hace José? Le recomiendo que se busque un hombre que tenga capacidades para administrar toda la tierra, los alimentos, para que en estos 7 años de abundancia, entonces, ¿qué suceda? Se almacene el alimento para que cuando venga el hambre se abran los graneros y Egipto no perezca de hambre. Consígase a alguien, inspectores en todas las provincias. Fue el plan de José quien propone. ¿Y qué hace Faraón?
mira a sus servidores, a sus funcionarios y dice, yo no creo que vamos a encontrar a otro que sea más capaz que este que está acá. Así que con la sorpresa y los ojos redondos de José, porque no se lo esperaba, designó a José como gobernador de toda la tierra de Egipto. En autoridad, primero era el faraón y después ¿quién venía? José. Así que mandó llamar los carros y pasearon a José por toda la tierra anunciando quién era ahora entonces José, gobernador, el administrador de toda la tierra de Egipto, y que este era el plan que se iba a hacer. Construyó almacenes y en esos almacenes, en estos 7 años de abundancia, porque vino la abundancia, entonces se llenaron los graneros. Y dice el texto bíblico ahí en Génesis 41 sigo todavía, que comenzaron los 7 años de hambre y la gente vino a Faraón y Faraón le dijo, vayan a José y hagan todo lo que él les diga. Y en ese momento se abrieron los graneros que estaban todos llenos. Y los egipcios venían, compraban y no pasaron hambre en la tierra de Egipto. Pero eso es en Egipto. Si vamos a Génesis 42, ahora la historia se traslada a la casa de ¿quién? A la casa de Jacob. Allá está Jacob, allá está con sus hijos, allá está con todos, menos con uno. ¿Quién era ese uno? José. Jacob seguía con el dolor de que creía que su hijo había muerto. Pero también comienza el hombre a arreciar en esas tierras y Génesis 42 nos habla de que Jacob le habla a sus hijos porque supo que en Egipto están vendiendo, ¿qué cosa? Alimento, grano para que nadie pase. Así que les dice, vayan a Egipto a comprar alimento. Así que ¿quiénes van? Van 10 de los hijos. ¿Y quién se queda en la casa con Jacob? Benjamín. Era el único. ¿Cómo perder a Benjamín? El único, nació de Raquel. El único que me queda de mi esposa Raquel. Así que se quedó Benjamín con él, que era el menor. Dice que mandaba a los 10 y se fueron entonces a Egipto. Y cuando llegan los hermanos a Egipto, se presentan delante de ¿quién? Delante del gobernador. ¿Quién era el gobernador? José. ¿Quién era José? Hermanos de estos 10 que lo ven al gobernador, se inclinan ante él, se arrodillan ante él. No tenían idea que los sueños de José de entonces se estaban cumpliendo ese día cuando se inclinan y reverencian entonces a este gobernador, el segundo de la tierra de Egipto. Pero José los reconoce. José los reconoce, sabe de inmediato quiénes son y quiénes están ahí. Son sus hermanos que hace años que no los veía. Así que José, ¿qué hace en ese minuto? No sé si jugar con ellos, pero los coloca en aprietos. No va a abrazarlos, no se descubre, soy José, hermano, justo. No, los coloca en aprietos. Ante todo tiene su momento y los acusa de que ustedes son, ¿qué son? Espías. No, ustedes son espías, han sido enviados de por allá, de otras tierras para espiar lo que estamos haciendo aquí con el tema del almacenaje y los empieza a acusar. Ellos se comienzan a defender, así que finalmente José no los escucha y los manda a echar ¿a dónde? A la cárcel. Los acusa de espías. No sé qué fue eso, si fue desquitarse, vengarse, para que sepan lo que se siente. No sé, no voy a poner comentario al respecto porque el texto bíblico no lo dice. ¿Ya? No lo voy a hacer. Usted hágalo en su casa, en su puesto, como quiera. Así que lo encerró en la cárcel 3 días y luego ordenó que solo se quedara, después lo liberó, que solo se quedara ¿quién? Simeón. Y les dijo, porque le estuvo preguntando, ¿de dónde son ustedes? ¿Con quién viven? Ellos le hablaron de su padre, entonces le dijo, mira, este hermano de usted se va a quedar aquí en la cárcel y solamente lo voy a liberar cuando vuelvan a venir y me traigan ¿a quién? A su hermano menor. Y entonces les voy a creer que es verdad. Así que se devolvieron a su casa, pero José, claro, dentro de su corazón hizo y ordenó que a ellos les devolvieran todo el dinero que habían pagado por el alimento. Así que cuando iban de regreso, fueron a acampar, se detuvieron para dormir una noche, abrieron sus sacos y encontraron el dinero. Claro, les dio temor, porque el dinero estaba ahí, lo que habían pagado estaba ahí. Iban con alimentos, pero el dinero estaba ahí. Les dio temor, volvieron a casa y cuando dice Génesis 43, que cuando volvieron a casa, Jacob estuvieron, no sé cuánto tiempo habrán estado y la pregunta que me hacía es, ¿saben qué? ¿Cuánto tiempo Simeón habrá estado en la cárcel allá esperando que sus hermanos volvieran? ¿Volverán mañana? Ya quiero salir de aquí.
Pero no dice, a mí me da la impresión que pasó un buen tiempo, porque en Génesis 43 dice que el hambre continuaba aumentando y que Jacob le dice a sus hijos que vuelvan a Egipto a comprar más alimento. O sea, ni siquiera volvieron, oye, vayan al tiro al otro día para que su hermano vuelva. No, volvieron cuando ya se les acabó el alimento y eso pudo haber sido un buen tiempo. Pero no voy a comentar eso, porque Jacob no los mandó de inmediato a buscar a su hermano que estaba en la cárcel. Así que Jacob le dice a sus hijos, vayan nuevamente a Egipto, se nos está acabando el alimento, vayan a comprar nuevamente. Pero ¿qué hacen los hijos de Jacob que están ahí antes de salir? Papá, recuerda lo que nos dijo ese varón allá en Egipto, ese gobernador, que no volviéramos, sino volvemos ¿con quién? Con Benjamín. ¿Verdad? Que no volviéramos, sino es con Benjamín. Así que después de lamentarse, después que los hijos lo buscaron convencer, finalmente él accedió con todo el dolor de su corazón. No quiero perder a José. Hasta uno de sus hermanos empeñó su vida. Papá, si Benjamín no regresa, puedes hacer conmigo lo que quieras. Si quieres, me matas. Mire lo que pasa. Yo pongo mi vida si Benjamín no vuelve. Así que finalmente Jacob accedió, ¿ya? Y se resigna para que vaya Benjamín, aunque puede ocurrir que lo pierda. Llevan regalos, incluso llevan regalos de la tierra de ahí, se lo llevan entonces para que se lo entreguen a este gobernador y llevan el doble de dinero para devolverlo, el dinero que encontraron en sus sacos como el dinero nuevo que llevaban para comprar. Así que al final, cuando llegaron a la tierra de Egipto, llegan directamente y los trasladan y los dirigen a la misma casa ¿de quién? De José. No a donde estaban vendiendo los graneros, sino que da la orden que los dirijan a la misma casa de José. Así que cuando llega José finalmente al mediodía, se inclinan para reverenciarlo. Ellos lo reverencian porque es el gobernador de la tierra de Egipto. Y además tiene a su hermano, ¿en dónde? En la cárcel. Así que José los ve y cuando se presentan, por supuesto, ¿a quién más ve que viene con ellos? Viene este hijo menor llamado Benjamín. Así que finalmente cuando ve a Benjamín, fue tanta la emoción, dice el texto bíblico, que José tuvo que salir de ahí y se fue a su dormitorio, a su pieza, lo que sea. ¿A qué? A llorar. Había visto a Benjamín, a sus hermanos, o sea, todos sus hermanos reunidos allí. Volvió después de un rato y dio la orden de que se sentaran a comer. Así que se sentaron no en la misma mesa como hoy día, sino que en distintos sectores. Y dice el texto bíblico que a Benjamín le servían porciones mucho más grandes que a los demás. Los hermanos miraban su plato y miraban el de Benjamín. Parece que los últimos serán los primeros. Así que eso pasó, dice el texto bíblico, y termina Génesis 43 diciendo que todos bebían, se alegraban y estaban todos en compañía de José. Estaba todo bien, no había ninguna conversación. Finalmente Génesis 44 dice que llegó el momento en que José, ya no resistiendo más, ordenó lo siguiente. Antes de eso, les vendieron alimento, todo, no pasaba nada. Y cuando ya los despedía al otro día, después que habían comprado el alimento, después que habían devuelto el dinero, ordenó a su mayordomo lo siguiente: en el costal de Benjamín, toma esto. ¿Y qué le pasó al mayordomo? Su copa de plata, donde él bebía José. Toma esta copa, mi copa, y escóndela ¿dónde? En el costal de Benjamín. Lo metieron adentro, cerraron. Y los despidieron, muchas gracias, compraron alimentos, se fueron, le entregaron al hermano que estaba en la cárcel, se fueron todos. Al rato José dice, me llama a su mayordomo y ¿qué dice? Alcánzalos. Aquí se viene lo bueno, alcánzalos. Y acúsalos de que me han robado. ¿Cómo pueden ustedes pagarme con esto si yo los he bendecido? Acúsalos, ponte serio. ¿Ya? Y salió el mayordomo, los alcanzó cuando ya habían salido de Egipto. Ellos sorprendidos, ¿qué pasa? Y el mayordomo le dice, ¿cómo pueden haberle hecho esto a mi señor después que lo ha bendecido? Se han sentado en la mesa con él, pero ellos sorprenden. ¿Pero de qué estás hablando? Ustedes le han robado la copa de plata en la que bebe el mismo gobernador. ¿Pero cómo no es eso? Así que desde el mayor hasta el menor comenzaron a revisar, ¿qué cosa? Los costales, los sacos, uno tras uno. Y llegaron, ¿a dónde? Al saco, al costal de Benjamín. Abrieron, ¿y qué encontraron?
¡oh!, frente a la sorpresa de sus hermanos, en el costal de Benjamín estaba la copa de plata. Así que ven que tengo razón. Así que se fueron todos derechitos de vuelta a Egipto. Cuando llegan allá, dice el versículo, el capítulo 45, que ellos comienzan, 44 al final, comienzan a suplicar por su vida, y José comienza a decir, entonces el gobernador, este es su hermano en el que se encontró la copa, él se va a quedar prisionero. Benjamín, él se va a quedar prisionero. Entonces uno de ellos, llamado Judá, llama al faraón, le dijo, faraón, su excelencia, ¿puedo hablar con usted en privado? Habló en privado y le empezó a contar la historia de su padre, que su padre perdió un hijo, lo devoraron los animales y ha vivido en duelo todos estos años y ahora costó que trajéramos a Benjamín. Se da cuenta, si él no vuelve, lo que va a pasar con su corazón, se va a morir en el instante. Y le dijo Judá, su majestad, por favor, yo me quedo en lugar de Benjamín. Así que hablando en privado, habló con el faraón y finalmente terminó la conversación, y el capítulo 45 comienza diciendo que José ya no pudo controlarse. ¿Qué pasó en el capítulo 45? ¿Usted tiene abierta su Biblia ahí o no? José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos se quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. ¿Y qué dice José? Yo soy José, llorando entre lágrimas. Yo no sé si no podría representar lo que pasó en ese día. Pero él dijo, yo soy José. No sé con qué tono. Les declaró a sus hermanos y les pregunta, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados, dice el relato bíblico, que no atinaban a qué. Es cuando alguien te sorprende con una noticia, tú no respondes de inmediato, te quedas como congelado, paralizado, procesando por dentro qué estoy escuchando, qué está pasando, ¿será cierto? ¿De qué se trata? No atinaban a responder, estaban pasmados, ya. No obstante, José siguió insistiendo, acérquense, les dijo, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quienes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, ya, no se aflijan, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad, ¿qué dice José? Fue Dios. ¿Saben que 3 veces, y lo leímos al principio, 3 veces José les dice a sus hermanos que el estar en Egipto fue porque Dios lo envió? Ese es el pasado del pasado de José. Así que finalmente ellos reaccionan, se abrazan, lloran, se abraza de Benjamín, y finalmente ¿en qué continúa la historia? El faraón se entera de que José había recuperado a sus hermanos, a su familia, así que da la venia, el respaldo y la autorización, y envía carros a buscar a Jacob, su padre. Cuando los hermanos llegan, y esa es la otra historia, contarle al padre que José estaba vivo, y que más encima José era ese tipo gobernador, ya el gerente general, digámoslo allá, en la tierra de Egipto, y que ahora ese gobernador, que es José, su hijo, ahora está enviándolo a buscar para que vayan a habitar a la tierra de Gosén, y así sean librados del hambre, él y toda su familia y toda su descendencia. Yo a esta historia le pongo una medalla de oro. A propósito de los Juegos Olímpicos, una medalla de oro, en serio. Es una historia que me fascina, que la volvería a leer porque encontraría muchos detalles más en esta historia. Pero hermanos, avanzando en la reflexión, ¿qué es lo que vemos en el pasado de la familia de José? ¿Qué es lo que usted ve en el pasado de la familia de José? Especialmente antes que José desaparezca de esta familia, inventando que había sido muerto. ¿Qué es lo que uno ve en el pasado de esta familia? ¿Saben por qué? Porque en nuestros pasados ha corrido agua. Voy a usar un lenguaje para poder entender. En nuestro pasado ha corrido harta agua bajo él. ¿Conoce esa expresión, hermanos extranjeros? ¿Sí? ¿La entienden? Cuando se dice, cuando se dice es que ha corrido harta agua bajo el puente, ¿qué significa? Es que han pasado muchas cosas en este tiempo. Eso significa ha corrido harta agua bajo el puente, y para nuestros amigos que están en la transmisión. Harta agua pasó bajo el puente en la familia de José. Celos, rencor,
mentiras, engaño, un padre que tiene favoritismo por uno de sus hijos y que hace diferencia entre sus hijos. Esto no pasa acá, ¿verdad? Padres, madres, ¿todos nuestros hijos son iguales para nosotros? ¿Los queremos a todos por igual? Aunque esté más ordenado, pero este me salió. ¿Los queremos a todos por igual? Amén. Están escuchando algunos hijos por ahí. Pero en esta familia había favoritismo. A uno se le tejió una túnica y los otros arréglensela como puedan. Y por supuesto esto genera, cuando uno no está en Cristo y no tiene fe, generan celos, genera rencores, genera envidia y se empiezan a armar estos planes para dañar y finalmente la familia se empieza a separar. Hermanos, ¿cuánta agua bajo el puente ha pasado en tantas familias que terminan divididas, terminan separadas, que ya no se ven, no se saludan? ¿Saben cuántas veces me ha tocado estar en funerales? Porque son los funerales donde la familia se junta. Y me han contado muchos de ellos, oye, yo no veía a él, no lo veía hace tanto tiempo y ahora lo vine a ver. Y yo les he dicho a muchas familias, ¿saben? Si llegaron a este minuto para despedir a su ser querido, sigan juntos, no se separen, si se volvieron a encontrar. Pero en esta familia se separan, pierden a uno, los hermanos están divididos, engañan a un padre, arman una mentira y la mantienen en el tiempo. Miren lo que es mantener una mentira y mantenerla y no sentir un escozor en la conciencia para decir, ¿cómo voy a seguir manteniendo esta mentira? Le voy a decir la verdad. Ninguno de ellos la dijo. Tal vez algunos lo amenazaron, pero ninguno se atrevió entonces a decirlo. Y además sacan provecho de este hermano cuando lo venden a los mercaderes. ¿Qué hicieron con el dinero? Sacan provecho económico también. A veces el dinero es un elemento que se interpone en muchas familias y también termina dañando el pasado de muchos. Un dolor en el corazón de un padre que vivió un duelo por años y hay hijos que no le importa ver a su padre dolido tanto tiempo. La indolencia, la indiferencia, la ingratitud, los celos, los rencores, la ira, no sé, ponernos en el lugar del otro. Tanto nos falta, hermanos. ¿Cuánta agua ha pasado en el pasado de nuestro pasado? ¿Qué ha pasado con nuestro pasado? ¿Cómo está nuestro pasado? Unos dicen el pasado es, pero muchas veces el pasado sigue estando tan vivo que sigue afectando el presente. Y qué bueno que en el pasado de José no dejó que su pasado difícil afectara su presente y abrazó a sus hermanos, los perdonó, se reconcilió con ellos y entendió que a pesar del daño que sus hermanos a él le habían hecho, entendió y comprendió que las cosas hay que verlas desde el punto de vista de Dios. Desde como Dios las ve y no como yo las veo y las entiendo. Y es que José entendió por qué había sucedido todo esto. Hermanos, ¿qué situaciones han habido en mi pasado? ¿Podríamos nosotros pararnos aquí adelante y contar nuestro pasado? Cada uno podría contar su pasado. ¿Qué ha pasado con tu pasado? ¿Ya? ¿Sucedieron hechos que yo mismo provoqué? ¿Sucedieron cosas que tú mismo provocaste, yo mismo provoqué y que afectaron a otros? ¿O fui afectado por cosas que otros hicieron y me afectaron a mí? ¿Cuál es la historia de tu pasado, de mi pasado? ¿Está tu pasado, mi pasado resuelto y entonces sanado? Miren, quiero echar mano o pedirles que miren el Gálatas capítulo 6, versículo 7, la palabra de Dios que nos dice, recordar estas palabras, no se engañen, dice acá, no se engañes, de Dios nadie se burla. La versión Reina Valera dice, Dios no puede ser burlado. Cada uno cosecha lo que siembra, o sea, lo que uno siembra, sembrare, eso cosechará. Así que cuando hemos hecho bien las cosas en el pasado, eso lo vamos entonces a cosechar. Pero si algunas cosas no estuvieron bien en el pasado, eso también lo vamos a cosechar, no solamente en nuestra vida, sino para quienes entonces nos rodean. En Hebreos capítulo 12, 1 se nos llama, hermanos, a resolver, a sanar, a quitarnos pesos. Cuando dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. O sea, todo peso que nos impida entonces avanzar. Especialmente, ¿qué cosa dice? Especialmente el pecado.
El pecado destruye vidas, el pecado es desobediencia, el pecado es rebeldía, el pecado es egoísmo, el pecado es vanagloria, el pecado es hacer las cosas como yo las quiero hacer sin considerar en nada a Dios. El pecado es hacer y vivir como yo quiero y Dios no tiene lugar en mi vida. Eso finalmente decanta y termina en pecado, en actos, en hechos, en palabras, en decisiones que finalmente terminan dañando a otros. Por eso dice, quitémonos el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia, ¿qué cosa? La carrera que tenemos entonces por delante. Entonces, con la vida de José, que tuvo un pasado y que enfrenta ese presente que fue un pasado para nosotros, uno puede ver que los difíciles pasados se pueden resolver y también sanar. Por lo tanto, pensemos en algunas conclusiones. Les invito a pensar en algunas conclusiones y cada uno sáquela en su puesto. Puede que haya muchas que no las tengo acá. Uno, el tema de las emociones. ¿Cuánto control tenemos que tener sobre nuestras emociones? ¿Ya? Porque emociones que no estén bajo control pueden desencadenar acciones que van a terminar afectando, doliendo, rompiendo relaciones, hiriendo y dañando a otros, cuando no he sido capaz de dominar mi emoción en un momento de enojo, en un momento de frustración. Las emociones están bien cuando todo anda bien, pero cuando las cosas se nos comienzan a poner difícil, ahí se ve de qué estamos hechos y si mis emociones las puedo tener bajo control, las puedo dominar, puedo controlar mi ira, mi enojo. La Biblia dice, airaos. Claro, enójate, moléstate. Si estás enojado por algo, enójate. Date el permiso de sentir un enojo. El enojo no es una emoción anticristiana, como si hubieran emociones cristianas y no cristianas. Todas nuestras emociones Dios las creó y las puso en nosotros, pero nos invita a que las podamos controlar para que no nos hagan una mala pasada. Y cuando no hemos controlado las emociones, hay gente que golpea la mesa, que hiere a otro, que lastima. De ahí la violencia intrafamiliar. De ahí la agresión al interior de una pareja. De ahí donde lamentablemente esto ha terminado en la muerte de algunos de ellos o en la cárcel por este poco o nulo control que se tiene de las emociones. Tal vez los hermanos no controlaron sus emociones frente a José y cuando vieron que venía para ver qué estaban haciendo, no se controlaron, inmediatamente planearon, matémoslo. ¿Saben? La Biblia dice que lo primero que pensaron es, matémoslo. Y uno de ellos dijo, no, ¿cómo no? Al final, vendámoslo. Es mejor venderlo que matarlo. Pero emociones que no están bajo control nos llevan a tomar decisiones que después yo las miro para atrás y ¿en qué estaba? Mi pasado está manchado con eso, con acciones que hice, que tuve, porque no pude controlar mi grado emocional en ese minuto. Pienso, por ejemplo, en que no se puede avanzar si no se retrocede. Algunos intentan sepultar el pasado, ya lo pasado, pasado es, miro para adelante en una mala interpretación de las Escrituras, pero muchas veces hay que ir al pasado, resolverlo, sanarlo, para que una vez que esté listo, ya entonces puedo proseguir. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Me acordaba de Zaqueo. Zaqueo hizo eso. Cuando Zaqueo estaba con Jesús, ¿se acuerdan quién era Zaqueo? Un cobrador de impuestos. Jesús le dijo, anda, voy hoy día a cenar a tu casa. Estaban comiendo y cuando estaban comiendo, después de haber escuchado las enseñanzas de Jesús, seguramente después de haber sido tocado en su corazón por lo que Jesús les estaba diciendo, estaba en su propia casa. Este cobrador de impuestos tenía a Jesús en su casa, se levanta Zaqueo. ¿Y qué es lo que dice Zaqueo? Zaqueo mira su pasado. Señor, si en algo he defraudado a alguien, se acuerda de su pasado, y claro que lo había hecho, ¿se lo voy a devolver? ¿Cuántas veces? 4 veces. Entonces, resuelve el pasado. No dice, no importa lo que haya defraudado, no, resuelve el pasado. Si lastimé, si dañé, si le robé a alguien, ¿sería alguien, Señor? Si le robé el dinero a alguien en el cobro de impuestos, se lo voy a devolver entonces 4 veces. Entonces, hermanos, se debe ordenar la vida para poder avanzar. Si yo no resuelvo el pasado, si yo no lo sano, es difícil poder entonces avanzar. Y a veces se ha mal interpretado el texto que está ahí en su pantalla.
2 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Quién no lo sabe de memoria? ¿O no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Se ha malinterpretado diciendo lo que hice en el pasado no importa, pero ese pasaje no tiene que ver con eso, ese pasaje tiene que ver que el que recibe a Cristo en su corazón, y por eso lo comparto ahora. Si hay alguien acá que no tiene a Cristo en su corazón, que no le ha entregado su vida a Él, hoy día si tú crees en Cristo, le entregas tu vida, el Señor te hace una nueva creación, una nueva criatura, una nueva persona, recibes una nueva vida, eres perdonado, eres restituido a la relación con Dios, tienes vida eterna, tienes una esperanza, recibes el Espíritu Santo y son tantas cosas que pasan, pero hay que resolver, hay que sanar, hay que ordenar. Y el ser cristiano y convertirme a Cristo no me exime de resolver lo que pasó ayer. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, sí, ahora ya no soy el hombre o la mujer que era antes. Ahora si Cristo vino a mi vida y lo recibí, ahora tengo su espíritu, tengo su ayuda, tengo su presencia. Ahora si voy al pasado, ya no voy solo, no voy como un hombre o una mujer natural sin herramienta. Ahora voy con el Señor. Él me va a ayudar a recorrer los pasillos de mi pasado para ver los cuadros que ahí fui colgando cada vez que hice algo malo, dije algo malo, cometí un error y esos cuadros los tengo que sacar y traerlos a la cruz de Cristo y decirle, Señor, que aquí queden sepultados y enterrados. Eso es sanidad. Recorrer los pasillos de mi vida, de mi pasado y ver todo lo que quedó allí colgado y que debe descolgarse para entregarlos ante la cruz de Cristo. Hermanos, una nueva criatura, una creación, no deja las cosas como quedaron. Las resuelve, las enfrenta, las repara. Restituye incluso el daño como lo hizo Zaqueo. Restitución, eso es restitución. Deshacer el daño devolviendo 4 veces si antes le había robado a alguien. Queridos hermanos, cuando miramos la cruz de Cristo, donde Jesús murió, donde Él resucitó, nos encontramos con que Él pagó todo el daño que nosotros hemos hecho. Jesús pagó todo el daño de nuestros pecados, de nuestras malas acciones. Él cubrió todo este pecado cuando Él murió en la cruz, porque en el madero de la cruz y sobre su cuerpo cargó todos nuestros pecados, nuestros delitos, nuestros engaños, rencores, todas nuestras divisiones, todo lo que hicimos mal en el pasado, Jesús lo cargó. Por lo tanto, para poder ser restaurado, tengo que creer entonces en Jesús. ¿Qué dijo Él? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso está en estrecha relación ¿con qué? Con la sanidad. No se puede tener vida abundante en Cristo si yo no experimento sanidad. Sanidad del pasado, sanidad de las cosas que hice y buscar también la sanidad de los otros que pude haber dañado entonces en el camino. Así que tener vida en abundancia en Cristo no es solamente decirlo, sino que también es vivirlo. Ser cristiano es alguien que trabaja mucho en su vida. Ser cristiano no es un agente pasivo, estático y sentado. Un cristiano es alguien activo que tiene mucho que hacer para resolver, para sanar, para ordenar, para restaurar, para restituir. En fin, todo lo que el Señor nos llama. Pero hermanos, en todo esto, y yo me gozo, está presente ¿qué cosa? La gracia de Dios. La gracia de Dios es más grande. La gracia de Dios nos da lo que nosotros no podemos conseguir. La gracia de Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Cuando vengo al Señor, me refugio en su gracia y le pido, Señor, dame tu gracia, báñame con tu gracia, rodéame con tu gracia. Dice la Biblia que por gracia somos salvos. Y esto es por medio de la fe, no por obras. Nadie se puede gloriar. La fe es un don de Dios, la gracia. Así que cuando uno ve, yo vengo al Señor y miro mi pasado, le digo al Señor, dame tu gracia. Y que tu gracia me bañe, me rodee para ser restaurado, ser sanado y buscar la sanidad de quienes fueron lastimados en el camino. La gracia de Dios, sin lugar a dudas, aunque no se hablaba de eso en el libro del Génesis, no aparece en el texto bíblico, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, estuvo presente cuando José
ve a sus hermanos, mandó a echar a todos los demás y se queda solo con ellos. ¿Saben lo que es ese momento? Ahí en ese minuto se decide todo. En ese minuto. José tiene solo a sus hermanos, está solo con ellos. Él es la autoridad. Puede hacer y deshacer con ellos y hacer lo que quiera con ellos. Puede desarmarlo, echarlo a la cárcel, matarlo, mandarlo a la horca. En ese mismo minuto, sacarlos de su vida y que paguen lo que hicieron. Pero la gracia de Dios nos da perdón, misericordia, cuando no lo merecemos. Esa es la gracia de Dios. José trató a sus hermanos como Dios nos trata a nosotros, con gracia. Así que vengamos a esta hora a Él. Y si somos como los hermanos de José, Señor, perdóname, ayúdame a resolver y a sanar mi pasado. Pero lo hago porque tú eres un Dios de gracia. Vamos a orar, vamos a buscar al Señor y pedir que recordando este mensaje, Él pueda y su Espíritu hablar a nuestra vida. Cierra tus ojos, hermano, hermana. Y yo te invito ahí donde tú estás y a usted que está en su casa, en su hogar, desde su pantalla viendo este momento, también cierra sus ojos, también. Y pensemos con nuestros ojos cerrados y recordemos y hagamos un viaje hacia nuestro pasado. ¿Cómo fue nuestro pasado? ¿Cómo fueron esos años de infancia, de niñez? Tengo recuerdos de esos momentos. Fui abrazado, fui querido, fui acompañado, tuve todo lo que un niño, una niña necesita. ¿Eso sucedió conmigo? O tal vez fui un niño, una niña que fue rechazado, rechazada, fue agredido, violentado, que fue abandonado, que estuvo solo, que estuvo sola. ¿Qué pasó en esos años? ¿Cómo fue? ¿Qué cuadros están colgados en el pasillo de mi niñez? ¿Qué cuadros cuelgo allí? ¿Qué cuadros mantengo allí? ¿Son cuadros de buenos y felices momentos o son cuadros manchados con grises momentos? La gracia del Señor está aquí para sanar tu pasado, para sanarte. Y en los años de la adolescencia, de la juventud, ¿qué cuadros están en el pasillo de esos años? ¿Cómo fueron esos años cuando comenzaste a crecer? Comenzaste a conocer personas. ¿Qué pasó con nosotros cuando comenzamos a crecer y ya fuimos adultos? ¿Qué cosas hicimos bien y nos enorgullece? Nos hace sentir satisfechos, bien con nosotros, nos afirma en nuestra autoestima. Pero qué cosas tal vez están allí que nos avergüenzan y por qué lo hice, por qué lo hice, por qué actué de esta manera. Y están allí esos cuadros que me recuerdan todo el tiempo lo que pasó y sucedió. Pero quiero decirte que la gracia de Dios es mayor, es mayor. En su gracia esos cuadros pueden ser sacados y llevados a la cruz para allí ser sepultados. Amado Dios, ven. Si hay alguien aquí y alguien se la leyó, y cuando alguien se la lee, Josías no puede ser el mismo. Es que no se puede ser el mismo cuando uno tiene un encuentro con la palabra. No se puede ser la misma persona. No se puede mantener la misma actitud cuando